dudas e inquietudes. Hoy es el día que vamos a retomar nuevamente nuestra actividad que estamos resolviendo todo lo que tiene que ver con los conceptos de la base de datos, ¿cierto? Hemos venido trabajando con los componentes del modelo entidad-relación, hemos venido haciendo ejercicios con la herramienta DIA, ¿verdad? Entonces, para retomar, voy a compartir la pantalla completa. Y me recuerdan, por favor, que vimos la clase pasada, en qué quedamos hoy. Yo sé que les puse un ejercicio, ¿verdad? Para que lo resolvieran y que hoy vamos a estar abiertos a compartir, así como nuestro compañero la sesión pasada, pues compartimos y ejecutamos el ejercicio por medio de la herramienta DIA. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? Recuérdenme. Instructora, buenas tardes. Si no, quedamos en eso de hacer el ejercicio y pues tenerlo listo para la clase de hoy. Listo, vale. Entonces, ¿quién va a compartir? Instructora, si quiere yo comparto. Vale, sí, perfecto. Ahí ya se ve la pantalla, instructora. Sí, ahí ya estamos viendo. Pues aquí terminé la tabla del Excel. Sí se ve bien el Excel, ¿cierto? Sí, sí, si puedes de pronto darle un poquitico de eso, sería bueno. Muy bien. Pues aquí le asigné como el ID a cada empleado, lo mismo para la habilidad, lo mismo para el idioma, pues lo que hemos hecho la clase pasada y aquí ya rellené las dos solitas que hacían falta. Que el enunciado era este de acá. Ajá. Sí, era este de acá. Entonces, pues ahí asocié a Aurora Perfecto. pues, con su habilidad y el nivel que tenía y pues lo mismo con el resto. Y acá está el El diagrama. diagrama. Muy bien. Excelente. Y las llaves principales, ¿cierto? Sí, aquí está subrayado. Bueno, se me olvidó subrayar las otras, pero bueno, ya lo hago. Eso, subrayémoslas porque es importante hacer esa distinción. Ya quedaría ahí. Ok, miremos. Entonces, observen que los componentes entonces ya los tenemos claros, ¿cierto? Los componentes de un modelo entidad-relación ya sabemos que son las entidades, los atributos, las relaciones y las cardinalidades, ¿cierto? Que las cardinalidades van de cuánto a cuánto o cuáles son. De mucho a muchos, de uno a muchos, y ya, y viceversa. A ver, que eso lo tenemos que tener claro, de uno a uno, De de uno a uno, de uno mucho a a muchos, y ya, ¿no? muchos y de muchos a muchos. Listo. Y observemos allí en tus tablas, por ejemplo, vamos a colocar las tablas. ¿Cuántas tablas primarias había? ¿Recuerda? 3, ¿no? ¿Y cuántas relaciones de muchos a muchos habían? 2. ¿Cuáles? La de empleado habilidad, que es esta de aquí, y la de empleado idioma, que pues son estas mismas de acá, que se relacionan en el diagrama. Pero habían dos relaciones que ejecutan, ahí te faltaba una tabla. Entonces, ¿cuántas tablas al final son? 1, 2, 3, 4.
y 5, ¿cierto? Vale. ¿Sí o no? Son Sí, no, 5 tablas. instructor, aquí estaba pensando y quedé un poquito perdido. Entonces, aquí, ¿cuál tabla sería la que faltaría? Para relacionar que con qué. Ven, yo veo en la columna A. Sí, ahí tienes una columna, una entidad que se llama empleado, ¿cierto? Hay otra entidad que se llama habilidad, hay otra entidad que se llama idioma, hay otra entidad que se llama empleado habilidad y la última sería Empleado idioma. empleado idioma. Entonces, como hay dos relaciones, o sea, hay dos entidades que tienen una relación de muchos a muchos, por eso hay dos entidades eh, que vienen a ser partícipes de la relación como tal. Entonces, ¿cuál sería esa? Idiomas, ¿cierto? Las tablas más pequeñitas, idiomas, ¿y cuál otra? Y empleado habilidad. Entonces, bueno, ese es un tema que lo tenemos que desglosar para que ustedes empiecen a identificar de qué manera realizar las reglas o de qué manera ustedes empezar a identificar cuáles son las reglas en bases de datos que nos ayuden a organizar los datos para que nos eviten datos duplicados y que nos aseguren como la integridad de los datos. Entonces, eso se llama, para que ustedes investiguen, para que estudien un poquito, eso se llama la primera, la segunda y la tercera forma normal. Y el objetivo de esas reglas, como en todo lenguaje o en todo lenguaje de programación, hay unas reglitas. Estas serían como las de las bases de datos que nos van a ayudar a ejemplo. Si ustedes van al material de estudio, ustedes van a poder encontrar allí unos ejemplos bien explicaditos paso a paso. Entonces, lo que yo les voy a dejar, la tarea de hoy es que lean, porque se suponía que ustedes debieron haber leído todo eso antesito, ¿cierto? O sea, desde que empezamos a recopilar esta información de las bases de datos, la tarea o la instrucción siempre es que ustedes empiecen a leer lo del material. Y yo en la primera sesión algo les toqué del tema. Pero entonces, para que tengan en cuenta, la primera forma, o sea, en cada una de las reglas, es muy importante que se eliminen los grupos repetitivos. Entonces, siempre nos tenemos que asegurar que cada uno de los campos tenga solo un valor. Por ejemplo, allí en las tablas que tú estabas desplegando, ustedes se aseguran de que cada uno de los campos pues va a tener solamente un valor. Por ejemplo, el ID del usuario sería un valor, el nombre del usuario sería otro valor, ¿cierto? Podríamos aumentarle campos adicionales como al apellido. Entonces esos son los campos que le llaman el método ácido, o sea, atomicidad. Ustedes ir separando los campos y las tablas de tal manera que quede todo el conjunto de datos que tenga que ver con esa entidad, que quede aparte, que cada celda o que cada campo contenga solamente un valor propio, para que ustedes tengan en cuenta pues que esa de pronto es nuestra primera forma normal. Otra característica o regla que tiene que ver con la primera, antes de aplicar la primera forma normal, es que el ID o la llave primaria esté plenamente identificada. Entonces, ustedes, por ejemplo, dividen todas las tablas con las cualidades de la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo les voy a hacer un ejemplito aquí. Voy a abrir aquí el Excel para que ustedes me entiendan. Vamos a ver. Espérenme. ¿Están viendo mi pantalla? No. No, instructora. Allí. No, ya.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer aquí una factura. Pongamos que vamos a hacer una factura. Una factura, ¿qué información tiene una factura? A ver, número de factura, ¿cierto? Que sería nuestro ID. Número de factura. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una factura? Total. Total, pero vendría siendo como al final, pero el total sería como el precio total o de la compra total, podría ser, ¿cierto? Pero antes del total, ¿qué hay? Los productos. El artículo, los productos, ¿cierto? Pero entonces el producto regularmente también tiene un ID, ¿no? O sea, tiene un ID de producto y tiene una descripción del producto, ¿cierto? ¿Qué más podría tener? ¿A quién se la vendimos? O sea, al cliente. Y regularmente ese cliente, ¿qué tiene? Pues un ID de cliente, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir ID cliente. Y ese cliente tiene un nombre de cliente. Y bueno, si quieren correo electrónico del cliente, puede ser, ¿cierto? Email, pongámosle, email de cliente. ¿Y qué más podemos tener? Teléfono de cliente. ¿Qué más puede tener esta factura? Muchachos, cuando compran ustedes. Ahí ya iría el total. La cantidad, ¿cierto? Del producto. Podría ser cantidad del producto, valor del producto y total, podría ser. ¿Qué nos quedaría faltando? ¿Ustedes qué creen que queda faltando aquí en esta factura? ¿Ah? ¿Lo hacemos así? De pronto la fecha de compra. Eso, la fecha. La fecha de compra. Listo. Entonces, ¿ustedes qué observan aquí? Díganme las entidades que ustedes identifican allí en esa factura, porque hay varias protagonistas que están por sus características especiales, las podemos identificar como entidades. ¿Qué entidades ustedes pueden visualizar allí en esa factura? Una sería el producto y otro el cliente. No te escuché mucho, Mónica. Profe, decía que el producto y el Ah, cliente. exactamente, producto. ¿Qué más? Cliente. ¿Cuál más? Listo, dejémoslo ahí. ¿Cuáles campos serían de la entidad producto? El ID y la descripción del producto. Exactamente, el ID del producto, la descripción del producto. ¿Y del cliente? El ID, el nombre, el email, el teléfono.
Y cantidad, valor, ¿de qué se trata? Lo que nos hace falta allí. Es el producto, ¿no? Pero no sería de producto. ¿Sería de qué? De ¿Qué compra. acción estamos haciendo allí? Una venta, ¿no? O una compra, venta o compra. De la venta o de la compra. Entonces, listo. De la entidad venta vendría siendo la cantidad. ¿Qué más? El valor total. La fecha de compra. ¿Qué atributo nos queda faltando? Valor del producto. Total de la compra y la fecha. Pongámosle aquí compra o venta. Total de la venta. Entonces, ¿qué es lo que, a qué me refiero yo? Miren que acá hay una cantidad de información que hace parte de una factura, de una acción. Pero la idea de organizar la información de tal manera que a nosotros nos ayude a establecer la base de datos como tal es identificar cuáles son las entidades y cuáles características pertenecen a esa entidad para que empecemos a desglosar la información. Esto se llama atomicidad. Entonces, la atomicidad nos la da justamente esa separación de esos campos pertenecientes a la entidad que estamos nosotros identificando, que hace parte de la acción o el procedimiento que nos está generando una acción determinada dentro de un proceso. Entonces, esta sería nuestra primera forma normal. Nosotros ya supuestamente en una anterior etapa que era la primera forma normal, la previa primera forma normal, que es la identificación de las llaves primarias, entonces nosotros podemos decir, nosotros ya identificamos las llaves primarias. El ID del producto es nuestra llave primaria ¿de cuál? De entidad, pues de la entidad producto. El ID del cliente es la llave primaria de la entidad de cliente. ¿Y cuál sería la llave primaria del valor de la venta? Aquí tenemos nosotros identificada nuestra llave primaria. No. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos hace falta justamente hacer la identificación de la llave primaria de esta entidad. Entonces, cuando nosotros ya tengamos todas las llaves primarias identificadas, prácticamente vamos a pasar a la segunda forma normal. ¿Estamos? ¿Allí estamos, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, como habíamos hablado de la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, entonces recordemos, la primera, ¿qué hace? La primera, ¿qué fue lo que identificamos? Profe, la llave primaria. La primera identificamos que cada celda debe contener un valor, ¿cierto? Y que cada celda debe pertenecer a una entidad particular. Después se aplica ahora sí la segunda forma normal que debe cumplir ya con la primera, que todos los atributos deben depender de una llave primaria. Entonces, todas las entidades que nosotros reconozcamos en esa primera opción, pues deben tener la llave primaria, o sea, debe cumplir con esa primera forma normal. Todos los atributos no clave deben depender de toda la clave primaria. O sea, todos los atributos del cliente deben depender de la llave primaria del cliente. Todos los atributos de la venta deben depender de la llave primaria de la venta. Todos los atributos del producto deben depender del ID del producto. Entonces, cuando nosotros tengamos identificados
todo el ID, todos los ID, entonces ya podemos aplicar nuestra segunda forma normal. Y la tercera forma normal, entonces, es eliminar todas las dependencias que nosotros identifiquemos como transitivas, o sea, que cuando un campo depende del otro, pero no de la llave primaria, por decir algo, el campo nombre pertenece al cliente, pero no va a depender de la llave, o sea, no vamos a depender de nombre para poder acceder a la tabla como tal, sino de nuestra llave primaria, que va a ser el campo que va a identificar unívocamente esa tabla. Entonces, la tercera forma normal prácticamente debe cumplir con la primera y la segunda forma normal que ya la establecimos, ¿cierto? Y la tercera forma normal entonces nos permite empezar a reconocer cuáles son las dependencias transitivas. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos haciendo prácticamente como acercándonos al concepto cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios y ejercicios. O sea, ahorita, por ejemplo, ya ustedes tienen el conocimiento de los componentes del modelo entidad-relación y hoy nos adentramos un poquito más hacia las reglas de las bases de datos para su organización como tal. ¿Qué es una dependencia transitiva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien leyó algo de la información? Chicos, Profe, no, por mi parte no no, alcancé a leer. En su trámite tampoco. no. Bueno, listo. Pongamos a ver, una llave transitiva es lo que les estaba diciendo hace un ratico, que cuando un atributo que no es la clave, tenemos una tabla en donde tenemos atributos simples y atributos que son la llave primaria. Entonces, cuando un atributo que no es la llave primaria, pero sí depende de otro atributo que tampoco es la llave primaria. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en una tabla. El empleado, el nombre y departamento, el empleado con el ID de empleado 1, con un nombre X, con un ID de departamento X, con un nombre de departamento. Espérenme, yo la voy haciendo acá para explicarles. Un segundito mientras escribo yo acá para que entendamos. ¿Está viendo mi pantalla? Ah, no estoy compartiendo. ¿Por qué no me dicen, muchachos, que no estoy compartiendo pantalla? Pantalla. Ventana. ¿Allí sí? Sí, profe, ya está cargando. Listo, ya sí. Listo. Entonces miremos aquí en esa tabla. Esa tabla, ¿cuáles son los campos de la tabla? Sería el ID, el nombre, el ID del empleado, el nombre, el ID del departamento y el nombre del departamento. Exacto. El ID del empleado, el nombre del empleado se supone, el ID del departamento y el nombre del departamento. ¿Y qué datos tenemos ahí en esa tabla?
El 1, Ana, 10, recursos Y humanos. muy bien, listo, perfecto. Entonces, miren, la llave primaria es ¿cuál? ¿Cuáles tenemos? ID empleado y ID departamento. Ajá, pero ustedes creen que ese nombre del departamento depende del ID del departamento, lógicamente, ¿cierto? Porque si tenemos esta tabla exclusivamente con estos datos es porque la dependencia va a ser del ID del empleado. O sea, el nombre del departamento depende del ID del departamento. En caso de que, por ejemplo, hagamos una consulta de cuáles son los empleados que pertenecen al departamento 10. ¿Cuál sería nuestra llave primaria que nos daría la respuesta a esa consulta? El ID del empleado. O sea que en este caso, esta tabla, por ejemplo, depende del ID del empleado, mejor dicho. Entonces, la dependencia transitiva es que ese ID del empleado dependa del ID del departamento, que es prácticamente otra tabla, o del nombre del departamento. Entonces, hay tres campos que me pueden identificar la información en el momento que hagamos una consulta. ¿Por qué? O sea, ¿qué problema nos daría esto más bien? Esa sería la pregunta. ¿Por qué problema ustedes observan si nosotros cambiamos, por ejemplo, el nombre del departamento? ¿Qué pasaría? Pues estaría como asociado a una llave que ya no le corresponde, ¿no? Tocaría entonces, O la llave ya no representa al departamento. y entonces nos tocaría estar cambiando el nombre del departamento y hacerlo en todas las filas donde aparezca ese departamento, ¿cierto? Para poder reconocerlo. Y si llegáramos a eliminar un empleado, entonces, ¿qué podría pasar? Podríamos perder la información también del departamento, ¿cierto? Entonces, observen esa cantidad de cositas que nosotros empezamos que nosotros debemos empezar a tener en cuenta para que no haya redundancia de datos y para que la lógica de la estructura de nuestra base de datos justamente nos evite hacer ese tipo de cosas, hacer ese tipo de redundancias o tener en cuenta esas instancias de error que en un momento de consulta se nos puedan dar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se solucionaría allí? Pues vamos a separar esas dos tablas, que esa es la primera forma normal de la atomicidad. Entonces, ¿cuáles serían las tablas? Entonces, tendríamos que hacer una tabla empleados y una tabla departamentos, ¿sí o no? Si estamos hablando ya nosotros de la estructura de la primera, segunda y tercera forma normal, entonces así ese nombre del departamento depende directamente de la clave principal del ID del departamento y no de otra clave. Entonces, por eso es importante nosotros conocer las reglas y aplicarlas. En este caso, entonces, ¿qué podemos hacer? Coger ¿qué? El ID del empleado y el nombre del empleado, dejarla en una tabla aparte, ¿cierto? Esta sería una tabla y esta otra sería nuestra segunda tabla. ¿Con qué fin? Con el fin de justamente de que no se nos vayan a perder información en el momento de manipular la información en estas tablas y ahora sí estamos seguros de que cada una de las tablas, esta tabla empleado, pues tiene un ID empleado y esta tabla de departamento tiene un ID departamento. Espero que me haya hecho entender un poco. ¿Tienen dudas? Digamos, o sea, el Estoy de concepto acuerdo. de llave transcriptiva alguna vez representa alguna solución. O sea, o siempre sería más bien como un problema a resolver.
siempre sería como un problema a resolver. La mayoría de las veces, sí. Bueno, yo hoy les voy a enseñar de qué manera, y vamos a quedarnos con eso. Vamos a hacer, ustedes van a hacer un enunciado de unos requerimientos. Ah, ¿ustedes tienen los requerimientos del proyecto? Sí, profe. ¿Cuáles serían los requerimientos del proyecto? Para que vayamos desglosando y reconociendo las entidades y vayamos armando el modelo entidad-relación del proyecto. Pues los habíamos representado en casos de uso y en historias de usuario. Los requerimientos funcionales. Sí, los funcionales. Entonces, por ejemplo, pues en mi caso tengo registrar una cuenta de usuario, es un caso de uso. Ajá. Iniciar sesión en la tienda, otro caso. Navegar por el catálogo de productos, otro. Y así tengo definidos los casos. Bueno, acordémonos que los requerimientos, ¿se acuerdan cuando nosotros empezamos a hacer los ejercicios? No, con ustedes hicimos un ejercicio de mascotas, de la tienda de mascotas. ¿O no? No me acuerdo, profe. Los demás chicos, Juan Camilo, ¿te acuerdas de pronto? Mi instructora aquí está haciendo memoria, pero no, tampoco me acuerdo. A ver si yo, denme un momentico porque no tengo una presentación en PowerPoint en donde yo les muestro. Les voy a compartir esto que les puede ayudar en normalización. Ahorita me recuerdan, por favor, y por el chat les voy a enviar un taller de normalización para que ustedes vayan ejecutándolo y con los ejercicios, con la práctica, ustedes van a ver que es mucho más fácil. Un taller de normalización. Téngame ahí paciencia, a ver si se interesa esto rapidito y podemos ingresar a ese link que me parece muy educativo, es muy facilito, es un link que utiliza el Ministerio de Educación frente a los recursos de las web, frente a los recursos de la base de datos. Ya les comparto. Esto fue lo primero que yo les abrí cuando hicimos las primeras sesiones de este trimestre. Hicimos unos pantallazos, bueno, ahí de pronto van a tener memoria. Ir aquí. Ana. Ahí están viendo. Sí, ahí ya se ve. Currículos exploratorios, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, aquí está la lección 4, que es el modelo relacional, y aparecen las reglas para pasar del modelo entidad relacional, que ustedes ya la saben, que es prácticamente pasar de los simbolitos
de los simbolitos estos que nosotros ya reconocemos, ¿cierto? De las entidades, de los atributos, ¿sí? ¿Usted está practicando el PowerPoint o otra ventana? Que si es el PowerPoint, pues ahí lo estamos viendo, pero no estamos viendo nada más. Listo, entonces voy a mirar si es este otro. Allí, ¿cierto? Entonces nosotros ya pasamos de este que es el modelo entidad-relación o el modelo lógico de estas entidades, de todo esto que ya conocemos. Entonces, este es el enunciado del problema que son nuestros requerimientos y ya pasamos a lo que es el modelo relacional que tiene que ver con las tablas, ¿ya? Entonces, el siguiente paso en el modelado de las bases de datos, como dice aquí, es la creación del modelo relacional. El modelo lógico es el anterior, el que nos da la primera información acerca de esos requerimientos, del enunciado, de cada uno de los enunciados y de cada uno de los puntos de los requerimientos. Nosotros justamente vamos a sacar casi que de cada uno de los requerimientos casi sale una tabla. Entonces, estas tablas, todas las entidades, como dice aquí, se convierten en tablas en el modelo relacional y los atributos se convierten en campos. Y ellos son los que nos van a guardar la información en el momento de traspasar este diagrama a una base de datos. ¿Qué tenemos que empezar a reconocer? Empezar a reconocer las llaves primarias que van a ser lo que nos va a representar la tabla como tal en el momento de hacer una relación, y las llaves foráneas que van a ser como las espías que nos van a conectar hacia las otras entidades para poder sacar mediante la llave foránea toda la información de esa entidad relacionada. Entonces, la llave primaria nos sirve para identificar cada una de las entidades a través de su unicidad, y la llave foránea nos va a permitir relacionarnos con las siguientes o con las tablas o entidades, pues que nuestro enunciado, nuestros requerimientos no lo diga. Es el enunciado o es el requerimiento el que nos va a dar la información para nosotros poder estipular qué entidad con qué entidad va a tener una relación. Entonces, el desglose de cada uno de esos punticos que ustedes tienen con el proyecto, de los requerimientos del proyecto, entonces ustedes empiecen, bueno, el primer caso de uso, como decía Mónica, es este. Entonces, de ese primer requerimiento, ustedes empiecen a identificar cuál sería mi entidad, cuáles serían los campos que yo requiero para esa entidad. Y así sucesivamente desde el primero hasta el último. Y allí en ese desglose ustedes se van a dar cuenta, ¿será que me hace falta otra tabla adicional o será que me sobra esta tabla? Y así vamos construyendo nosotros el modelo de nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí me parece bueno recordarles lo que pasó en el que Juan Camilo creo que nos mostró el diagrama, que teníamos una relación con unas entidades, con unas cardinalidades que decían M a M, o sea, de muchos a muchos. Entonces, cuando tenemos nosotros una entidad de muchos a muchos, pasa esto en las tablas, lo que estamos viendo aquí. Aquí dice estudiantes, préstamos y libros son las tres entidades que nosotros podemos reconocer en este esquema. Y hay una llave primaria para estudiantes que se llama número ID, y hay una llave primaria para préstamos que se llama ID préstamo, y hay una llave primaria para libros que sería el ISBN, pues que dentro de la codificación de los libros siempre el ISBN va a ser el ID prácticamente. Pero ¿qué observan acá? Estas dos llaves foráneas en verde de los préstamos nos va a representar que como hay una relación de muchos a muchos, o sea, muchos estudiantes pueden prestar muchos libros y muchos libros pueden ser prestados a muchos estudiantes. Eso pasa siempre, siempre, siempre en una relación de muchos a muchos, que se convierte, o mejor dicho, va a requerir una tabla adicional en la que me va a representar la llave primaria de esa tabla y las llaves foráneas de las dos tablas que se relacionan. O sea que esta no es una excepción, sino es un caso de siempre. Siempre ocurre cuando hay cardinalidades de mucho a mucho que la tabla se va a convertir
de 2 a 3, o que se va a adicionar una tabla en la cual va a retener las llaves foráneas y la llave principal de la propia tabla creada. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque siempre van a encontrarse pues con ese tipo de cosas cuando nos encontramos una relación de muchos a muchos. Y entonces aquí la actividad complementaria era esta. Hagamos esta ya que para que podamos entender más o menos el desglose, cómo vamos a poder desglosar nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes me deben entregar? Entonces, entréguenme para la próxima semana esto, que es el desglose de este enunciado, el modelo entidad-relación y el modelo relacional de una tienda de mascotas que desea implementar una base de datos para administrar su información, teniendo en cuenta que una mascota es vendida a un cliente y a cada cliente se le pueden vender varias mascotas. Entonces, sacamos esto. Profe, ¿para subirlo a Sayun o para presentarlo en clase solamente? En clase. Por ahora en clase. ¿Listo? Por ahora en clase. Aquí vamos a tener pues nuestro enunciado y vamos a empezar a desglosarlo. Bueno, entonces, una tienda de mascotas desea implementar una base de datos para administrar su información teniendo en cuenta que una mascota es vendida a un cliente y a cada cliente se le pueden vender varias mascotas. ¿Cuáles entidades ustedes empiezan a identificar allí? Mascota y cliente. Mascota y cliente. Muy bien. Ahí vamos súper bien. A cada cliente también se le pueden vender diferentes productos para el cuidado de la mascota. Seguimos entonces con ¿cuáles entidades? En ese segundo requerimiento. Cliente, mascota y producto. Tibio. Tibio. ¿El producto puede ser dentro de qué? De la venta. O sea que la entidad es vender. La entidad o producto podríamos hacer, o sea, o podemos, sí, podemos poner producto como entidad y vender como relación. Podría ser. Sí, listo. Dejémoslo así. ¿Qué más? A cada mascota se le aplican varias vacunas y cada vacuna se le puede aplicar diferentes mascotas. Ahí entraría vacuna como entidad. Exactamente, muy bien, muy bien. Listo, entonces, ¿cuáles serían los atributos de la mascota? Según esos requerimientos que siguen allí, que dice, de la mascota se requiere registrar su nombre, el tipo, el género, el raza, el código para identificarla. Esos serían los Atributos. de mascota, listo. Del cliente, ¿cuáles serían los atributos del cliente? Cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono. Listo, muy bien. De los productos, Código de barras, nombre y marca y precio. bien. Y de las vacunas, Código, dosis a aplicar y nombre de la enfermedad que trata. exactamente. Allí tenemos un enunciado que no nos da de pronto mucho de conocimiento de las cardinalidades. ¿O ustedes qué piensan? Allí de pronto podemos rescatar la entidad, las entidades y podemos rescatar los atributos. ¿Y dónde está? O sea, ¿qué me dice a mí la cardinalidad? Por ejemplo, si ustedes pueden identificar. La que dice que una mascota es vendida a un cliente y cada cliente le pueden vender varias mascotas. Ajá, Ahí sería de uno a muchos. eso, muy bien, excelente. ¿Y el otro? Y la de vender diferentes productos. Ajá,
Ahí ¿Qué está tal? diciendo que a un cliente o a muchos clientes. A cada cliente viene representando uno o muchos. Muchos. Muchos, exactamente. Listo. Y el tercer punto, ¿qué nos daría? ¿Qué cardinalidad nos da? De mucho a mucho. La de la mascota con las vacunas. ¿Sí? Dice, a cada mascota se le aplican varias vacunas y cada vacuna se le puede aplicar a diferentes mascotas. Entonces, según lo que nosotros hemos venido estudiando, ¿qué pasa cuando hay una relación de muchos a muchos? Acuérdense que se genera una entidad aparte. Entonces, hagamos primero el esquema del modelo entidad-relación, que son los símbolos de los rectángulos, los elipses, las rayitas, los rombos, y de allí la bajamos al modelo relacional. Esa sería la tarea que van a tener ustedes para la próxima clase. ¿Listo? Listo, instructora. Que espero que los tres lo hagan para que complementen pues el conocimiento. Y así vamos paso a paso para la construcción de la base de datos del proyecto como tal. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No, profe, por mi parte no. No, pero la mía tampoco. Listo. ¿Y Juan Camilo Hincapié? No, profe, tampoco ninguna duda por el momento. Listo. Ok. Ahí vamos paso a pasito. Si tienen el tiempo y pueden compartir la pantalla, lo podemos ir adelantando. Y yo los voy guiando. ¿No? Los dejo más bien para la próxima clase que ustedes solitos lo hagan. Profe, yo creo que, pues sí, mejor, por el tema del Bueno, tiempo. listo. Bueno, ok, no hay problema. Entonces, muchachos, bueno, eso, hagamos eso y vamos adelantando esa práctica. Ya para la próxima semana, entonces ya tenemos conocimiento de componentes del modelo entidad-relación, cómo se baja a las tablas a la estructura modelo relacional y cómo se utiliza la primera, la segunda y la tercera forma normal, ¿vale? Entonces, hasta allí tenemos que tener los conocimientos todos. ¿Qué pasa cuando hay una relación de muchos a muchos? También la tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando hay una relación transitoria? Entonces, con eso nos vamos, muchachos. Muchas gracias hoy por su participación y por estar allí pendientes de los anuncios. Nos vemos en el martes, si Dios quiere. Gracias, Gracias, profe. instructora. Muchachos, bueno, una preguntita antes de que se me vayan. Mónica y Juan, ya se me fue el otro Juan, pero ¿qué pasa con los aprendices, con los compañeros? Porque antes había una afluencia un poco mayor. ¿Qué es lo que está pasando? Si me pueden de pronto ayudar con los compañeros para que ingresen a las sesiones o para que digan qué es lo que pasa, si es que se van a retirar o si los horarios se pueden de pronto reacomodar para que todos estén presentes en las sesiones, me parecería interesante. No sé si me puedan ayudar ustedes, Juan y Mónica, con ello. Profe, pues por mi parte no tengo como ninguna, digamos, información de la razón por la que ha disminuido pues la asistencia. No soy consciente, profe, qué estará sucediendo. No sé si es Usted, compañero. ¿Ustedes tienen un grupo en WhatsApp hecho, creado? Sí, profe, pues el grupito en el que estuvimos hablando hace un rato, pues por ahí por lo general es que nos informamos todo. Ese grupito siempre tiene varios integrantes, ¿cierto? Entonces, bueno, habrá que escribirles entonces por allí. Listo, muchas gracias, chicos. Me despido y va a quedar la sesión, lógicamente, subida en la plataforma por ahí entre 1 hora o 2 horitas. Listo, profe.
Listo, Muchas gracias. doctora, gracias.